Bueno, bienvenidos todos entonces a este curso que se llama El Foro y el Bazar. Y debo decir que le puse ese nombre un poco de manera interesada, porque así se llama un libro que he publicado como ebook. Eh, y la esencia, entonces, el nombre quiere transmitir un poco cuál es la esencia del contenido, también de lo que vamos a ver acá. El foro y el bazar o quiere señalar que hay dos caminos esencialmente a través de los cuales la gente busca satisfacer sus preferencias en la vida. Uno de ellos es el mercado y ese es el bazar. Y el otro es la política y ese es el foro. De hecho, por esa razón, tanto el curso como tomando entonces el nombre del libro se llama El Foro y el Bazar. En todas nuestras sociedades vamos a encontrar estos dos caminos con mayor proporción de uno o mayor proporción de otro. Vamos a ver que cuánto va de un lado, cuánto va del lado de la política, cuánto va del lado del mercado. Fluctúa con el tiempo, va variando, fluctúa y es diverso también en distintas sociedades, pero lo cierto es que todos tenemos esas dos vías alternativas delante de nosotros. La del mercado es fácil de comprender. Tenemos que ofrecer algo, tenemos que producir algo, tenemos que trabajar y recibir por eso una remuneración a cambio, y con eso vamos y compramos en el mercado las cosas que necesitamos. Básicamente yo doy clases y con lo que recibo de las clases voy al supermercado y compro las cosas que necesito. Es decir, abastezco y satisfago muchas de mis necesidades a través del mercado. Ahora, hay otras que provienen de la política y del Estado, es decir, la justicia, la seguridad, a veces la educación, a veces la salud, etcétera, depende de las personas y depende de los lugares. Hay ciertas necesidades que son satisfechas, digamos, uno las busca a través de la política y el Estado. Entonces, la idea acá es que vamos a analizar estos dos caminos desde el punto de vista económico, por supuesto, porque ustedes van a tener otra serie de cursos sobre temas de filosofía política, etcétera, que ya van a ver esos temas. Pero acá lo que vamos a hacer es tratarlos desde la perspectiva del análisis económico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender cómo funcionan cada uno de estos dos caminos, cómo funciona el camino del mercado y cómo funciona el camino de la política, y luego vamos a ver los problemas que se le presentan a cada uno y de qué manera esos problemas se pueden resolver. El camino del mercado va a ser necesario que analicemos cómo funcionan los mercados, cómo transmiten información. En general vamos a ver que todos los problemas que nos vamos a encontrar acá son problemas de información o de incentivos. Es decir, uno u otro. Pero esa va a ser la esencia de los problemas que nos enfrentamos. Entonces, la pregunta que nos vamos a plantear es que en qué medida los mercados o en qué medida la política pueden resolver esos problemas de información y de incentivos. Y luego veremos, en todo caso, o nos plantearemos también qué solución corresponde a cada uno de ellos, qué es lo que correspondería, hay algún criterio para establecer qué es lo que debería caer en la órbita del mercado y qué es lo que debería caer en la órbita del Estado. Por supuesto, esto, de nuevo, dentro del ámbito de lo que la teoría económica tiene para ofrecer. Y la conclusión, adelanto la conclusión, o una conclusión, digamos, de esto, pero que es de fundamental importancia, y es que tanto uno como otro camino van a necesitar de buenas instituciones para poder funcionar correctamente. Es decir, tanto el mercado como la política van a permitir a la gente satisfacer
mayor cantidad y mejor sus necesidades, si es que hay un adecuado marco institucional que permite un buen funcionamiento de los mercados o un buen funcionamiento de la política. Entonces, vamos a ver en definitiva luego también, bueno, cuáles son esas instituciones, las que permiten al mercado funcionar y las que permiten a la política funcionar correctamente. Bueno, dicho eso, vamos antes tal vez a plantear un poco por qué lo vamos a hacer esto desde el ámbito de la economía. Bueno, una respuesta obvia y sencilla es porque la disciplina que yo conozco, no podría hablar de otras cosas, digamos, pero lo cierto es que la economía tiene un delimitado campo de acción y entonces tal vez valga la pena comenzar a señalar cuál es el campo de acción que analiza la economía. Porque muchas veces uno se encuentra definiciones del tipo tal como la economía lo que trata es la forma en la cual la sociedad asigna recursos escasos para satisfacer cuáles son sus objetivos, por ejemplo, una definición de ese tipo. Y la verdad que es una definición engañosa. Y esto va a tener que ver con el primer punto que vamos a tratar acá. Porque plantea el problema como un problema que la sociedad debe decidir y no un problema en realidad que depende de las acciones que cada individuo realice. Entonces, en verdad, lo que tal vez esa visión corresponda más a la sociología que a la economía en particular. Pero la economía en sí lo que trata de hacer es entender las acciones de los individuos y las consecuencias de esas acciones que son necesariamente individuales. Es decir, todos lo que vamos a estudiar, digamos, en economía es cómo todos tenemos que actuar para resolver un problema básico que se nos presenta en este mundo, que es enfrentar el problema de la escasez. Vivimos inevitablemente en un mundo signado por la escasez. De hecho, si no hubiera escasez, no habría problema económico. Pero ocurriría algo más. No solamente no habría problema económico, sino que no habría acción, porque no sería necesario actuar si no hubiera escasez. Solamente actuamos porque esa restricción que nos impone la escasez nos dice que no vamos a poder alcanzar todos los fines que quisiéramos alcanzar, que tenemos que, y acá es donde aparece la palabra, tenemos que economizar en los pocos medios que tenemos para asignarlos a aquellos fines que entendamos que son los más valiosos. Pero no vamos a poder alcanzar todos. Claro, uno podría pensar, bueno, pero hay algunos que sí pueden alcanzar todos. Imagínate Bill Gates, si quiere con todo el dinero que tiene puede alcanzar todos los objetivos que quiera. Bueno, no. Te voy a poner otro contraejemplo. Pensá en Steve Jobs. Con todo el dinero que tenía no pudo evitar su fin, digamos. Es decir, todos tenemos el tiempo limitado. Aunque no tengamos escasez, aunque pensemos que no tengamos escasez de dinero, de recursos, hay un recurso que nos limita a todos y que es el tiempo. Tenemos una vida y una vida que en algún momento se acaba. Así que el tiempo, ya de por sí el tiempo nos es escaso. Y eso explica en buena medida, por ejemplo, la conducta de un Bill Gates. Porque, ¿por qué se va Bill Gates de Microsoft y se dedica a una fundación a curar la malaria? Porque básicamente está claro que ya incluso en Microsoft ya no iba por el dinero que ganaba. Ya 1 millón más, 1 millón menos a Bill Gates no le hace nada. Quiere decir que, y ahora lo vamos a ver después con mayor grado de lenguaje técnico, digamos, la utilidad marginal del dinero de Bill Gates era muy baja. Entonces no recibía la satisfacción ya de 1 millón más o 1 millón menos de lo que podía recibir en hacer un trabajo que lo hace gratuitamente, pero en el cual recibe una remuneración, llamémosle espiritual, por el hecho de estar haciendo algo, por ejemplo, para curar la malaria en África. Eso es lo que explica ese tipo de conducta. Y seguramente Bill Gates lo hace porque entiende que su tiempo es limitado, de que su tiempo es escaso y que se plantea en algún momento, ¿qué voy a hacer del resto de mi vida? Si tengo, yo sé que se va a acabar, entonces ese tiempo escaso que tengo lo tengo que asignar de una manera económica, es decir, tengo que economizar ese tiempo.
Bueno, es decir, estamos enfrentados por esto, y lo que hace la economía entonces es estudiar las acciones que llevamos adelante para asignar medios que son escasos a los fines que querramos alcanzar. De esto se desprende que lo que estamos analizando entonces es la acción individual, pero tal vez es una redundancia decir eso, porque ¿qué otro tipo de acción hay si no es la acción individual? No hay otro tipo de acción, aunque la verdad que muchas veces nosotros utilizamos metáforas como si fuera posible que los grupos actuaran, es decir, le asignamos vida a entes que en la realidad no actúan por sí mismos. Solemos decir, por ejemplo, bueno, que la sociedad quiso tal esto o quiso aquello, pero ¿qué es la sociedad? Si no es en realidad el conjunto de los individuos. O en términos más banales, digamos, podemos decir algo así como la hinchada del Colo-Colo insultó al referee. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso ocurre en todas las canchas, ¿no es cierto? Acá también. ¿Pero qué quiere decir eso? La hinchada del Colo-Colo. ¿Quién específicamente? No es. ¿Quiénes son? ¿Todos? ¿Los 30.000 que había en la cancha? ¿O 10 o 1? No me deja entender lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó es que hubo acciones individuales. Y eso es lo que tengo que estudiar. La acción es inevitablemente individual. O para poner otro ejemplo simple pero tonto también de la economía, solemos hablar, y yo mismo, obviamente que suelo decir eso porque utilizamos metáforas en última instancia, pero suelo decir, la Argentina exporta carne a Alemania. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Porque yo la verdad yo no tengo ni una sola vaca, yo consumo carne, quiere decir que yo no le vendo una vaca a nadie, no le vendo ni un gramo de carne. Entonces esa frase, la Argentina exporta carne, ¿qué quiere decir? O yo no soy parte de la Argentina, o algo acá está ocurriendo porque yo no estoy haciendo nada al respecto. Lo único que hago es comerme un asado de tanto en tanto. Es decir, entiendo eso entonces que lo usamos en términos estadísticos y agregados, pero está claro que ahí lo que efectivamente ocurrió es que hay un señor aquí en la Argentina que tiene vacas o que tiene carne, o un conjunto de señores en una sociedad y en una compañía, que le vendieron a otro señor en Hamburgo, o otro conjunto de señores en Hamburgo, le vendieron carne, punto. Pero son en última instancia siempre acciones individuales. Como tal, la Argentina no exporta carne, porque la Argentina no exporta nada. Es una figura estadística. Lo que sucede, lo que está queriendo decir es que hay gente acá en este territorio que alguien dice que se llama así, que le está vendiendo a su vez carne a otro que decimos que se llama Alemania. En fin, pero en el fondo hay una acción claramente individual. Entonces, lo que hacemos en economía es estudiar esas acciones individuales. No estudiamos la motivación. ¿Qué motiva a la gente a actuar? Es del ámbito de la psicología. Y es bien interesante plantear eso, porque la economía ha avanzado mucho en los últimos años en superponerse o en entreverarse, digamos, con otras disciplinas. Y lo ha hecho, y lo vamos a ver en el curso, lo ha hecho con la ley, con el derecho, lo ha hecho con la política. Se llama uno análisis económico del derecho, otro se llama análisis económico de la política. Y lo ha hecho también últimamente con la psicología, y se llama, no sé, economía de la conducta o behavioral economics. Y es también una especie de superposición entre la economía y la psicología. Pero decía que la economía no analiza los motivos por el cual uno actúa. Simplemente lo que analiza son las consecuencias de haber actuado de una determinada forma. Entonces, nosotros analizamos y decimos que si todas las personas de pronto deciden ahora tomar, por cualquier circunstancia, digamos, precisamente porque no nos metemos a preguntarnos por qué psicológicamente decidieron eso, si todos se toman a tomar el doble de café de lo que tomaban antes, nosotros vamos a señalar que probablemente el precio del café suba. Es decir, analizamos la consecuencia de esas acciones
y no específicamente las motivaciones psicológicas que lo llevaron a actuar de una forma u otra. Entonces, ese es el ámbito de lo que vamos a analizar. De esto se derivan, de este supuesto básico, se derivan algunas conclusiones lógicas irrefutables. Los individuos, todos nosotros, actuamos cuando queremos pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que si no, no actuaríamos. Esto parece banal y simple, pero no lo es. Tiene consecuencias bastante drásticas en términos incluso de políticas públicas. Por ejemplo, si yo asumo este principio de que la gente actúa para pasar de lo que entiende como una situación inferior a una situación superior, entonces voy a tener que señalar que toda acción voluntaria está realizada porque la persona espera mejorar con esa acción, no empeorar. No quiere decir esto de que después lo logre, porque puede ser que ese objetivo se frustre. Uno muchas veces tiene la intención de comprar algo porque piensa que le va a gustar y después no le gusta. Pero lo cierto es que cuando yo tomo la decisión de comprar o de actuar, lo estoy haciendo porque pienso que voy a estar mejor haciendo eso. Y les decía que esto tiene repercusiones muy amplias, porque si yo veo, por ejemplo, a alguien, y vamos a volver sobre este tema en un momento, pero si yo veo a alguien realizando un contrato con otra persona, ¿qué es lo que puedo decir yo al respecto? Es decir, por ejemplo, veo a alguien tomando un trabajo que yo veo que es un trabajo, o pienso de pronto, o me parece que es un trabajo mal pago. ¿Qué puedo decir al respecto? Es decir, como un observador externo, lo único que puedo decir es que esa persona seguramente hizo eso porque pensó que iba a estar mejor haciendo ese contrato que no haciéndolo, dadas sus circunstancias. Hay algunas consecuencias lógicas de este postulado, digamos, de la acción. Una de ellas es esa, de que actuamos para pasar a una situación mejor de la que nos encontramos. La segunda es, y acá empiezan a surgir ya algunos elementos económicos claves, y es que si obtengo un resultado positivo de la acción que tomé, lo podría llamar una ganancia. Si al contrario, el resultado que obtengo de la acción luego no lo es, probablemente que sea una pérdida. O sea que aparece este fenómeno de las ganancias y de las pérdidas en todo tipo de acción humana. También aparece el elemento de la especulación. Toda acción implica especulación, porque los resultados de la acción se obtienen en el futuro. Entonces yo actúo especulando con un cierto resultado. Y digo esto porque la palabra especulación normalmente tiene como una mala fama, digamos, pero en realidad es algo que todos hacemos. Un hombre se casa con una mujer especulando con qué, especulando con que va a ser feliz, la mujer también. Pero esos son resultados que se van a dar en el futuro, de los cuales ninguno de nosotros puede estar absolutamente cierto. Entonces la especulación siempre forma parte de la acción. Entonces este es el ámbito de lo que analizamos en economía. Por eso señalamos a esto como una cuestión metodológica, que es la del individualismo metodológico. Es decir, partimos de la acción del individuo. Luego eso no quiere decir que no podamos agregar distinto tipo de acciones para hablar de los demandantes, de los oferentes, de los productores, de los trabajadores, de los consumidores, de lo que sea. Vamos a hacer todo eso, pero nunca debemos olvidar de que nuestro análisis va a partir de la acción de los individuos, y toda acción se va a ver enfrentada a problemas de información y a problemas de incentivos. Eso va a ser lo que básicamente vamos a hacer. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a dejar a completar este tema acá, y vamos a pasar ahora a un segundo tema, que es cómo funcionan los mercados. Esto en esencia es un tema fundamental, digamos. Vamos a darle un poco de atención a explicar cómo funcionan los mercados en permitirnos resolver las necesidades y satisfacer las necesidades que tenemos.
Para ello voy a empezar tal vez por una cuestión de respeto nada más, por una cuestión histórica y señalando de que a quien casi todos solemos presentar como el padre de la economía, que es Adam Smith, comienza su famoso libro. En realidad, fíjense ustedes, no tiene un título que parece que diera a pensar que se va a centrar en las acciones individuales, porque el libro, su famoso libro se llama La riqueza de las naciones. Es decir, se llama, y más completo, el título es Una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Pero siendo ese el título, lo cierto es que Adam Smith comienza el análisis a partir de las acciones individuales y su primer capítulo se llama La división del trabajo. Entonces vamos a ver ahora este fenómeno de la división del trabajo para explicar un primer paso de cómo los mercados permiten satisfacer las necesidades de la gente. Por supuesto que Adam Smith no fue el primer economista. Es algo, de nuevo, simbólico el hecho que lo planteemos a él como el padre fundador de una ciencia. Hubo cantidad de filósofos y de pensadores que desarrollaron temas vinculados con la economía, como todas las cosas, desde los griegos hasta acá. Pero lo cierto es que Adam Smith produce allí un texto que en cierta forma muestra el momento en el cual la economía se separa un poco de la filosofía moral y empieza a recorrer su propio camino. Porque hasta ese momento, en general, no debo decir que no lo trataran de otra forma, pero todos los autores, que eran más filósofos que economistas, por supuesto, lo que hacían era más bien considerar los temas económicos desde el punto de vista del deber ser. Y este es el área de la moral, no el área de la ciencia económica. Es decir, ellos se preguntaban, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué es un precio justo? Y les digo que este es un tema que lo planteó Aristóteles, Platón y Tomás Aquino y todos los filósofos de la Edad Media, hasta Adam Smith, que presenta una actitud diferente y no se pregunta ya qué es un precio justo, sino que se pregunta qué es un precio, cómo se forma, por qué hay precios, por qué hay precios distintos para un auto Mercedes-Benz y comparado con un café, por ejemplo. ¿Por qué? Es decir, trata de entender las cosas como son y no de plantearse cómo deberían ser. El área del deber ser es un área muy interesante, por supuesto, es el área de la filosofía moral. Todos opinamos sobre eso y decimos esto es justo, esto es injusto, actuaste bien, actuaste mal. Estamos todo el día opinando de eso y yo no voy a negar su importancia, pero es distinto de un análisis científico económico que trata de entender las cosas como son y tratan de entender lo que es un precio. Por ejemplo, otras discusiones que hubo durante todo ese periodo son discusiones tales como ¿cuánta ganancia sería una ganancia correcta? ¿Cuánto es correcto ganar en un determinado negocio? O la que causó más polémica durante siglos es, ¿corresponde cobrar un interés por un préstamo de dinero? Y yo les puedo asegurar que todas las religiones condenan la usura y las religiones las religiones y los filósofos se dedicaron páginas y páginas a discutir si el préstamo de dinero de interés correspondía a usura y por lo tanto era condenable. Por ejemplo, todos habrán visto o conocerán o habrán leído o vieron la película en su versión moderna del Mercader de Venecia, de Shakespeare, y el Mercader de Venecia no es otra cosa que una historia que involucra la función del interés en un préstamo de dinero. Para hacer la historia breve, un joven se quería casar con una dama de la sociedad en Venecia y como no tenía para mostrar cuáles eran sus recursos, va al mercader, que se llamaba Antonio, que había sido amigo de su padre, entonces le dice que necesita dinero.
Antonio no lo quiere ayudar, pero justo había invertido todo su dinero en unos barcos que habían salido a comerciar por el Mediterráneo, y como no quiere dejar de ayudarlo, entonces le dice que no se preocupe, que él va a conseguir el dinero. Y va al prestamista, al judío Shylock, y le pide un préstamo. Shylock tenía recelo de Antonio, porque precisamente lo condenaban por ser usurero y lo discriminaban. Entonces dice, esta es la mía, ahora me viene a pedir dinero a mí. Entonces Shylock le dice, bueno, yo le presto el dinero, pero como garantía quiero una libra de su propia carne. Y Antonio acepta. Entonces recibe el dinero y se lo presta a este joven que se lo había pedido. Bueno, siendo un drama, porque esto es lo que escribe Shakespeare, los barcos no vuelven a tiempo, vence el plazo del préstamo y Shylock dice, bueno, quiero mi dinero. Antonio dice, bueno, no lo tengo. Bueno, entonces quiero la garantía, una libra de su propia carne. Bueno, entonces se produce la conmoción. ¿Cómo? El tema llega hasta el duque de Venecia. El duque de Venecia dice, ¿cómo vamos a permitir que este contrato se cumpla? Antonio es un mercader respetable aquí. No puede ser, le dice un asistente al duque. Y el duque dice algo que es muy importantísimo para todos nuestros países. Y dice, ¿pero qué pasa si nosotros permitimos acá de que no se cumplan los contratos? ¿Dónde va a quedar la reputación de Venecia como el lugar para hacer comercio, para invertir, si nosotros decimos que acá podemos negar y violar los contratos? En fin, hago corta la historia. Finalmente apareció un abogado y le encontró esas soluciones que los abogados tienen. Y entonces dijo, el contrato decía que podía sacarle una libra de carne, pero no dice nada respecto de la sangre, así que no podés sacarle ni una gota de sangre. Entonces, imagínense, sacarle una libra de carne sin sacarle una gota de sangre era algo como bastante imposible. Entonces, al final, el abogado encontró este argumento y el pobre Shylock terminó sin cobrar su préstamo, incluso creo que se tuvo que ir de Venecia, etc. Pero muestra un poco lo que hace Shakespeare ahí, es mostrar y poner en escena el drama de lo que era este tema de la usura. Y eso fue lo que se ha discutido y se discutió durante siglos, hasta que un personaje como Adam Smith dice, no, yo quiero saber cómo se forma un precio, yo quiero saber por qué a veces hay pérdidas y por qué hay veces hay ganancias, yo quiero saber, por ejemplo, por qué hay tal cosa como un interés, y explicar y entender qué es lo que es la función que cumple el interés. Es una visión totalmente distinta, es una visión acerca de lo que es y no una visión acerca de lo que debería ser. Bueno, ahí es donde entramos nosotros, vamos a tratar de entender lo que es en el mercado. Y Adam Smith comienza entonces ese primer capítulo diciendo, uno de los procesos centrales que tenemos que entender para comprender la generación de riqueza es el proceso de la división del trabajo. Y esto es fácil de comprender. Él pone un ejemplo ahí apenas empieza el libro, pone un ejemplo tremendamente interesante. De hecho, cualquiera que vaya a Inglaterra, le pido que se vuelva con un billete de 20 libras, porque el billete de 20 libras en el dorso tiene la cara de Adam Smith y un dibujo sobre este ejemplo. Y el ejemplo es una fábrica de alfileres. Y dice Adam Smith, miren cómo se hacían los alfileres antes. Era un artesano que iba haciendo cada una de las operaciones. Tenía que alisar el alambre, cortarlo, sacarle punta, trabajar en la cabeza, pintarlo, unir la cabeza al alambre, ponerlo luego en el papel. En total como 20 operaciones. Haciendo él las 20 operaciones, llegaba al final del día y había hecho 4 alfileres, más o menos. Fijémonos ahora lo que es una fábrica moderna, dice Adam Smith. Claro, moderna, estamos hablando de 1776, pero era una fábrica moderna en ese momento. Dice, fijémonos lo que es una fábrica moderna ahora, donde hay 20 operarios que se dividen las tareas. Uno alisa, otro corta, otro le saca la punta, otro le pone la cabeza. Entre los 20 operarios ahora producen 8.000 alfileres por día. Han multiplicado, digamos, la productividad individual de cada uno 20 veces. Por el hecho de que cada uno se especializa ahora en una tarea, al especializarse ahora la hace en forma mucho más eficiente.
porque ahora además esa especialización y el desarrollo de la industria ha permitido la generación de maquinarias que ahorran y facilitan incluso mucho más ese proceso, etcétera, y eso es lo que explica entonces esta división del trabajo, cómo se ha generado un mayor volumen de riqueza. Uno podría entender eso también poniendo un ejemplo ahora a la inversa. Y tomemos el caso ahora de un caso típico utilizado mucho en los libros clásicos de economía, ahora lamentablemente se dejó de utilizar, pero yo creo que era muy bueno, que es la figura de Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe es era un joven de clase media que vivía en Londres y que tenía allí satisfechas una cantidad de necesidades de comida, de bebida, de vestimenta, de vivienda, etcétera, y que de pronto, porque es un aventurero, se sube a un barco y termina, naufraga en una isla y se encuentra solo. Y como tal se vuelve un pobre absoluto, porque ahora tiene que empezar a buscar satisfacer de las necesidades más básicas y elementales. Y la más básica y elemental es la de conseguir agua que pueda beber. Es decir, que la del mar no la puede beber, no sabe si es potable el agua que pueda encontrar por ahí. Su primera tarea es esa, ya que uno se muere primero de sed que se muere de hambre, ¿no? Y luego tiene que buscar comida, y luego tendría que buscar un lugar donde pasar la noche y tener algo de seguridad para poder dormir. Es decir, se vuelve ahora, ha perdido los beneficios de la división del trabajo, que era de lo que disfrutaba en Londres, y ahora se vuelve un pobre absoluto. Este proceso entonces de división del trabajo es el que señala Adam Smith como un elemento básico y central entonces para entender ese camino de generación de riqueza y cómo los individuos van superando la pobreza, que en realidad es la situación natural en la cual venimos al mundo. Entonces, la siguiente pregunta que se hace Adam Smith dice, bueno, debo decir que contribuye a alguna otra ley, digamos ley económica, que no deja de sorprender el hecho de la vigencia que tenga en la actualidad. Dice también Adam Smith en ese texto que cuanto más extenso el mercado, más profunda es la división del trabajo. Y esto hay que entenderlo así. A ver, en algún momento de la novela esta de Robinson Crusoe también, de pronto aparece otro personaje. Este otro personaje es Viernes. Ahora son dos. Bueno, ahora pueden empezar a dividir tareas entre sí. Quiere decir que, de nuevo, siguiendo el argumento de Adam Smith, mejoran su productividad porque ahora uno puede buscar agua, otro puede buscar comida, se empiezan a dividir las tareas. Pero sigamos con ese argumento. Imaginemos que ahora no son dos, sino que ahora de pronto son 100 en la isla. Bueno, ahora se pueden buscar de realizar 100 tareas distintas a la vez. Es decir, que cuanto más amplio es el mercado, más tareas y más tareas específicas se pueden desarrollar. Entonces se profundiza la especialización, se profundiza la división del trabajo. Entonces encontramos en nuestras sociedades modernas gente especializada en cosas de lo más insólitas o de lo más especializadas. Encontramos un dentista que se especializa nada más que en un tipo de ortodoncia que vaya a saber de alguna forma o en el labio leporino, no sé, para poner un ejemplo. Y que no sabe hacer ninguna otra cosa. Eso es lo más interesante. No sabría, si esa persona cayera en la isla como Robinson Crusoe, estaría desesperado porque estaría pensando que se muere de hambre enseguida. Sin embargo, es un terrible experto de ortodoncia. Bueno, eso es lo que permite la división del trabajo. Cada uno se va haciendo especialista en un área muy pequeña tal vez, y cuanto más extendido, más pequeña esa área puede ser. De hecho, decía que esta ley de Adam Smith tiene una notable vigencia porque lo que hoy llamamos el proceso de globalización no es otra cosa que eso, una extensión de la división del trabajo. Antes dividíamos el trabajo acá, nosotros diríamos entre porteños, acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, entre argentinos y los del Mercosur, digamos, bueno, y ahora lo dividís con los vietnamitas, con los chinos, con no sé, polacos, noruegos, etcétera. La división del trabajo se ha vuelto algo global
y sobre todo uno lo ve en las acciones de las empresas, porque las empresas ya tienen sus, como suele llamarse, sus cadenas de valor distribuidas globalmente, ¿no? El teléfono que tenemos todos en el bolsillo, de pronto el chip se hizo en California y la pantalla se hizo y se armó en China con elementos que vinieron, no sé, de Corea y de Alemania o de Taiwán. Y todo eso termina unido para que lleguemos nosotros a tener un celular. Bueno, esa es la esencia entonces de la contribución, digamos, de la división del trabajo. Ahora, y entonces acá cambio de cápsula, digamos, pero cambio de cápsula con la siguiente pregunta de Adam Smith. Adam Smith se pregunta, muy bien, para que los beneficios de la división del trabajo efectivamente se materialicen, se realicen, es necesario que se produzcan intercambios, porque no tendría ningún sentido. Supongamos que nosotros dividimos las tareas entre los que estamos en el grupo y decimos, bueno, estos vayan a buscar agua, estos vayan a buscar comida y estos vayan a buscar un lugar para pasar la noche. ¿Qué sentido tendría si cada uno vuelve y se queda con lo que encontró? No tenía ningún sentido. Realmente el beneficio de la división del trabajo es cuando empezamos a intercambiar. Entonces los que consiguieron agua intercambian agua por alimento o agua por un lugar para pasar la noche y así. Entonces de esa forma, a través de los intercambios, es que nosotros logramos satisfacer ahora estas tres preferencias. Entonces el siguiente punto de Adam Smith es, muy bien, si los beneficios de la división del trabajo se producen a través de intercambios, la siguiente pregunta es, ¿por qué los intercambios se realizan en la proporción en que se realizan? Está claro que si uno realiza un intercambio lo hace porque valora más lo que va a recibir que lo que uno va a entregar, ¿no es cierto? Entonces, es decir, lo hace, y todos estos autores reconocían claramente que uno lo hace por su propio interés, digamos, ¿no? Pero ¿por qué se producen en la proporción en que se producen? Es decir, de nuevo, vamos a ver una cosa insólita. ¿Por qué no se intercambian todas las cosas uno por uno? Una cámara de fotos por un celular, por un par de zapatos, por un pantalón, por una lámpara, por un auto, por un avión. Claro, a todos nos parecería ridículo. ¿Cómo va a ocurrir eso? Contablemente sería mucho más fácil, porque uno contaría simplemente unidades, pero está claro que la respuesta lógica es que las cosas no valen lo mismo. No, claro que no valen lo mismo. Entonces la siguiente pregunta de Adam Smith es, ¿por qué las cosas valen lo que valen? Yo tengo que entender, para entender la proporción en la cual los bienes se intercambian entre sí, tengo que entender por qué las cosas valen lo que valen. Y nos metemos acá en un debate que de nuevo ocupó siglos y la atención de filósofos, incluso, y que solamente se develaría, digamos, no por Adam Smith, a quien voy a decir en realidad que tal vez incluso da un paso atrás en lo que se venía desarrollando aquí, sino luego en algo que en economía llamamos la revolución marginalista, y esto es tres economistas en la década de 1870, un austríaco, Karl Menger, un inglés, William Stanley Jevons, y un suizo francés, Léon Walras. Ellos tres desarrollaron una correcta teoría del valor. Pero comento cuál era el debate, digamos. La gran discusión que existió en los filósofos de todos los tiempos es si el valor de las cosas depende de algo objetivo, como puede ser la cantidad de trabajo que cuesta producir algo, ¿no? O el costo de su producción. Esto parece tener algún sentido, ¿no? Si hay algo que me cuesta más producir, es como que lo valoro más. Entonces parece tener algún sentido de que las cosas valen más porque cuesta más producirlas. Pero la verdad es que también había otra opinión dando vueltas por ahí que decía, bueno, no, en realidad las cosas valen más si son más útiles. Entonces existía esta discusión acerca de, bueno, pero ¿es el costo de producción o es la utilidad? Y se presentaba en algunos casos, cuando se planteaba la cuestión de la utilidad o la escasez
incluso hay cosas que son escasas, lo que se llamaba entonces la famosa paradoja del agua y los diamantes. Entonces se decía, miren esto, el agua, no hay cosa más necesaria y útil que el agua, no podríamos vivir sin ella, sin embargo vale poco. Y fijémonos los diamantes, cualquiera de nosotros puede vivir sin diamantes, y sin embargo los diamantes valen mucho. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? La utilidad parece que no es, entonces, que debería tener que ver con la cantidad de trabajo, el esfuerzo que requiere una cosa u otra. Pero alguien podría de pronto decir, bueno, pero también puedes ir caminando y te encontrás un diamante, digamos. ¿Y cuál es la cantidad de trabajo que le dio valor a... El diamante va a valer muchísimo, pero la cantidad de trabajo fue muy poca. Bueno, entonces en el medio de toda esa discusión, debo decir que Adam Smith, hubo autores anteriores a Adam Smith, sobre todo se destacan en esto una serie de, llamémosle, economistas filósofos que se llaman los escolásticos tardíos, es decir, estos son los alumnos o los seguidores de Tomás de Aquino, que se llaman así, escolásticos, y sobre todo unos que tuvieron su periodo de auge en los siglos 17 y 18 en lo que se llama la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Ellos estaban cerca de resolver este dilema, pero por alguna razón Adam Smith da un cierto paso hacia atrás, planteando de nuevo el tema del costo de producción. Luego su seguidor, digamos que es David Ricardo, enfatiza eso y aún más en la cuestión de que es el trabajo el que genera el valor de las cosas. Y fíjense ustedes, y de acá esto lo quiero poner como un ejemplo del impacto que tienen las ideas, lo de David Ricardo lo toma no otro que Carlos Marx. Y Marx lleva la teoría de Ricardo a su conclusión lógica. Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo, si lo único que genera valor es el trabajo. Entonces la ganancia del capitalista en realidad es la plusvalía que extrae del trabajador. Y si de ahí viene la ganancia del capitalista, fíjense que ahí Marx construye todo su edificio a partir de ese ladrillo básico. Dice, bueno, si la ganancia del capitalista viene de la plusvalía que obtiene del trabajador, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista, etcétera, y todo lo demás allá. Sin embargo, bueno, una idea que ha tenido un impacto terrible, sangriento y trágico durante todo el siglo XX en el planeta, basado en una teoría del valor que además era errónea. Porque la teoría del valor trabajo no permite explicar cantidad de cosas. No porque yo le agregue más trabajo a algo va a valer más por ello. Además, bueno, esto sería una explicación más sofisticada. También argumentaban Ricardo y Marx que en el largo plazo todas las actividades productivas iban a tener la misma tasa de ganancias. La tasa de ganancias iba a emparejar. Pero ¿cómo se podía emparejar la misma tasa de ganancias si hay actividades que tienen más cantidad de trabajo y otras que tienen menos cantidad de trabajo? Entonces quiere decir que el trabajo no es el que determina el nivel de las ganancias. En fin, se entraban en contradicciones de este tipo hasta que aparecen estos tres economistas que mencioné, Menger, Jevons y Walras, quienes plantean lo que es la teoría correcta del valor, que es una teoría subjetiva. Y ese es otro elemento fundamental que vamos a señalar acá. El valor es algo subjetivo. El valor es algo que no está en las cosas, no son horas de trabajo para producir una silla o un sillón. El valor está en la mente de la gente, en lo que la gente valora ese bien o ese servicio. Y eso es algo subjetivo. Eso es algo que cambia en uno y otro. Por ejemplo, es decir, cada uno de nosotros somos individuos distintos que tenemos distintas escalas de valores. Es decir, vamos poniendo
cuáles son nuestras necesidades más importantes. Si uno hiciera una lista, uno puede listar cuáles son las necesidades más importantes que tiene, y está claro que cada una de ellas va a ser distinta a la del otro. Quiere decir que lo que realmente le asigna valor a las cosas es esta valoración subjetiva que los consumidores le dan porque cierto bien o cierto servicio tiene la capacidad entonces de satisfacer una necesidad. Yo podría pasarme, y voy a poner de nuevo estos ejemplos tontos que pongo, pero yo podría pasarme a lo mejor, supongamos que yo quiero armar un auto en la puerta de mi casa. Quiero armar, no voy a hacer las piezas, las voy a comprar las piezas, pero yo voy a ir armando un auto. Bueno, la verdad que con lo que yo sé de estas cosas es bastante probable que me lleve 2 años y al final de los 2 años haya algo ahí en la puerta de mi casa que más o menos se parece a un auto. Y supongamos ahora que pasa mi vecino, y mi vecino me vio todo este tiempo trabajando ahí. Y yo le digo, mire, ¿qué tal vecino? ¿Cómo le va? Mire, usted me vio acá, ¿no es cierto? Acá tengo este auto, dígame una cosa, ¿pero usted cuánto vale? Y el vecino me va a mirar y va a decir, mire, yo no lo quiero ofender, discúlpeme, pero para mí no vale nada. Y yo le puedo decir, pues sí, pero yo le puse 2 años de trabajo a esto. Sí, pero para mí no vale nada. Y la respuesta de esa de para mí no vale nada está dando la esencia del asunto. Para mí, es decir, para él, subjetivamente, en su escala de valores, eso no vale nada. Quiere decir que lo que le da el valor a las cosas es la valoración subjetiva que tiene cada individuo del servicio en última instancia que ese bien le va a dar. Esto, por supuesto, produce una revolución, de hecho debo decir así, en la economía en ese entonces, y debo decir también, por si hay alguno que sigue al menos curioso por ese tipo de teorías, derrumba el marxismo para siempre, desde el punto de vista teórico. Por supuesto que desde el punto de vista político, el marxismo todavía faltaban 50 años para que tuviera el primer éxito, que era la Revolución Rusa, y faltaban 100 años para que se cayera el muro de Berlín. Pero desde el punto de vista conceptual y teórico, se derrumba lo que es su ladrillo fundamental, porque no es que el trabajo le da valor a las cosas, sino que voy a argumentar ahora lo contrario, que va a parecer un poco desafiante. Son las cosas las que le dan el valor al trabajo. Es decir, es porque los consumidores valoran el último bien y el servicio que le da, que el trabajo de producirlo vale algo. Es al revés. El valor va, digamos, del consumidor al productor, al trabajador, y no del trabajador al consumidor. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el tabaco. El tabaco tiene todo un proceso de producción. Hay que sembrar, hay que cosechar, hay que secarlo, hay que molerlo, hay que hacer los cigarros y eventualmente se terminan fumando. Una teoría del valor trabajo diría que a ese recurso que es el tabaco se le va agregando valor en la medida que se le va agregando trabajo y va pasando por esas distintas etapas hasta que todo el trabajo agregado generó todo este valor que es el que tiene el cigarro en el momento que se vende al consumidor. Pero fíjense esto, ¿qué pasaría si la gente deja de fumar? Algo que uno podría imaginar que puede pasar por los problemas de salud, etc. Si la gente deja de fumar, la planta de tabaco pierde todo valor. Si no tiene otro uso, no serviría para nada, sería una maleza, un yuyo. No tendría ningún valor. Y el trabajo en la cosecha de tabaco tampoco tendría ningún valor, porque no hay nadie que estaría dispuesto a pagar eso. Quiere decir que lo que le da valor a la planta de tabaco y al trabajo en el tabaco es la valoración última del consumidor que está dispuesto a fumar. Ese transmite valor hacia atrás. Y si el día de mañana el consumidor deja de fumar, la planta no servirá para nada. El trabajo tiene una diferencia y es que el trabajo es tremendamente maleable y flexible. El que estaba trabajando en tabaco puede ir a trabajar, no sé, en azúcar, en cualquier otra cosa. Para todo hace falta trabajo. O sea que alternativas de trabajo siempre hay. Pero la planta de tabaco pierde todo su valor. Entonces el valor es algo que proviene de la valoración subjetiva que tiene la persona que fuma, que recibe un placer por fumar, por ejemplo, y eso es lo que le da valor a la planta de tabaco y al trabajo.
quiere decir que en última instancia digamos, y ahí es donde entra, y después vamos a ver un poco más de detalle, el papel del emprendedor. El emprendedor, ¿quién es? El emprendedor es aquel que está atento a cuáles son las necesidades de los consumidores y entonces organiza ese proceso para llevarle al consumidor lo que el consumidor está necesitando. Y entonces es el emprendedor es un poco como el instrumento para darle valor al trabajo. Es el que luego va y contrata al trabajador y dice, bueno, tu trabajo ahora tiene valor porque yo estoy pensando que la gente va a querer fumar este cigarro o tomarse este café o lo que sea. Y ahí es donde está esa capacidad para ver cuáles son las necesidades y las preferencias de la gente. Bueno, entonces, división del trabajo, intercambios, valoración subjetiva. Un último punto, otra vez, antes de pasar a los aspectos institucionales de esto. El cuarto concepto que hay que tener es el de los órdenes espontáneos. Es decir, que lo que nosotros estudiamos en economía es algo que es difícil de ver, pero que ocurre en la sociedad. Y ese fue el gran descubrimiento de estos, no solamente de Adam Smith, sino de los filósofos escoceses. Quiero decir con esto, se le llama a estos autores los autores del iluminismo escocés. Esto es David Hume, Adam Ferguson, Adam Smith y otros, en una época de florecimiento de la actividad intelectual en Escocia. Ellos plantearon, y debo decir con la inspiración de un inglés antes, de Bernard de Mandeville también, ellos plantearon la importancia de comprender que la búsqueda del interés personal puede generar beneficios a todos. Esa era una idea muy difícil de comprender, nunca había sido planteada de esa forma. ¿Cómo puede ser que si alguien persigue su interés personal termine generando un beneficio para otros? ¿Cómo puede ser? En realidad se entendía que era lo contrario, que cuando las personas perseguían su interés personal, bueno, obtenían su beneficio, pero a costa de los demás. Y en tanto en cuanto vivíamos en una economía que era relativamente estancada, donde el nivel de vida había sido más o menos lo mismo durante siglos, sí, pareciera ser que la vida era un juego de suma cero, que si uno ganaba, otro perdía. Entonces, inevitablemente, el razonamiento, digamos, iba a entender que el tipo de acciones que se producen en el mercado eran más bien de suma cero. Unos ganan, otros pierden. Sin embargo, aparecen estos escoceses diciendo, miren, no, en realidad cada cual, y ahí es donde entra esa famosa metáfora que debo decir, van a pensar que estoy exagerando en esto, pero es la contribución más grande que se haya hecho a las ciencias sociales en la historia, y es la famosa metáfora de la mano invisible. Adam Smith dice, cada cual persigue su interés personal, pero se ve guiado como por una mano invisible a contribuir al bienestar general. Incluso más que si se hubiera propuesto contribuir a ese bien general. Con lo cual plantea algo que era insólito. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Que las personas persiguen su interés personal. ¿Pero quiere decir esto que las personas son egoístas? No, hay que leer a Adam Smith. Adam Smith señalaba que uno de los rasgos, en su otro libro anterior, un libro de ética que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, señalaba que el individuo lo que presenta es simpatía sobre los demás, que lo que tenemos es un primer sentimiento de simpatía y diría de afecto, digamos, respecto del otro. Su visión de que perseguimos el interés personal no es una visión egoísta del ser humano en el sentido de que el ser humano se ocupa nada más que de sí mismo, sino que persigue su interés personal. Ese interés personal puede incluir
hacer beneficencia a otros, obviamente. Es su interés personal. Es como si yo dijera ahora en el ejemplo que planteé antes, Bill Gates persigue su interés personal. Lo persiguió cuando estaba en Microsoft y lo persigue ahora cuando está en la fundación. ¿Por qué? Porque su interés personal es ayudar a los demás a resolverse el problema de la malaria, pero no ha dejado de perseguir su interés personal. Entonces, ese es el punto que plantea. Entonces, los escoceses lo que descubren es que esa búsqueda del interés personal puede contribuir al bienestar general. ¿Y a través de qué? A través de un proceso de mano invisible, o como le diríamos ahora, a través de un orden espontáneo. Es decir, de algo que se va generando sin que nadie lo haya planeado en particular. Es decir, que se van coordinando las acciones de la gente sin que nadie le haya dado específicas órdenes a cada uno de qué es lo que tiene que hacer. Hay un texto, tal vez lo pongo para que lo lean, porque es un artículo famoso no diría que es un economista, pero alguien que divulgaba al economista, que se llamó Leonard Read, y escribe un artículo que se llama Yo Lápiz. Y cuenta un poco en el artículo la genealogía del lápiz. Entonces, él señala, por ejemplo, cosas tales como, bueno, pensemos en un lápiz. La madera a lo mejor vino, no sé, del África, o digamos del sur de Chile. La madera es del sur de Chile. Y de pronto la pintura vino de Taiwán. La goma que tiene atrás vino de Alemania. La mina, que es el grafito, viene de Sri Lanka. Y fíjense todo lo que ha ocurrido. Se han combinado personas que viven en distintos lugares del planeta, que hablan distintos idiomas, que tienen distintos sistemas jurídicos y políticos. Y todos ellos han combinado sus acciones para que de pronto yo vaya ahora a un kiosco acá abajo y haya un lápiz. ¿Qué explica eso? ¿Quién ordenó todo esto? Bueno, la gran respuesta es que nadie lo ordenó en particular. Cada uno simplemente lo que hizo fue perseguir su interés personal y terminaron sus acciones siendo coordinadas de tal forma de que yo bajo abajo y encuentro un lápiz. Otra frase famosa de Adam Smith es una que dice que no esperamos de la bondad del carnicero que tenga la carne allí que es la que yo necesito. Él persigue su interés personal. Y acá viene una de las claves para entender el funcionamiento del mercado, y diría también una de las claves, no vamos a entrar a discutir eso porque dijimos que estamos en economía, pero una de las claves acerca de la justificación moral del mercado. Y es que el carnicero está en cierta forma obligado por este sistema a pensar en qué es lo que necesitan los demás. Es decir, el mercado es un mecanismo que te fuerza, si yo quiero obtener mis propios objetivos, tengo que pensar qué es lo que los demás necesitan y qué es lo que le voy a dar. Entonces el carnicero tengo que tener la carne ahí que la gente va a querer venir a buscar. No lo que a mí me gusta en particular, tengo que pensar en qué es lo que le gusta a ellos. Y yo tengo una tienda de ropa, no la que yo me pondría, tengo que poner la que van a querer ellos, los que yo quiero que vengan acá adentro. ¿Por qué? Porque persigo mi interés personal. Pero eso me obliga a poner la mira en los demás. Entonces yo tengo que pensar qué van a necesitar los demás. Y ese es el gran fenómeno, digamos, de la mano invisible que ordena entonces todo el proceso de producción en la sociedad. Donde entonces hay múltiples, digamos, actividades, todas debido a esta división del trabajo que mencionamos al comienzo, que terminan siendo coordinadas entre sí de forma tal de que obtenemos aquellas cosas que necesitamos. Este orden es un orden que este economista Friedrich Hayek señalaba. Los órdenes espontáneos son órdenes más complejos que los órdenes creados. Es decir, un ingeniero puede crear
un cierto orden, llamémosle, por ejemplo, cuando hace una represa y modifica el cauce de un río y aprovecha el agua y la distribuye por aquí o por allá, ha creado como un sistema, digamos, que fluye según el diseño del ingeniero. Pero eso es nada comparado con la complejidad de lo que es un orden espontáneo. Un orden espontáneo es muchísimo más complejo de lo que es todo orden que una mente sola pueda diseñar e imaginar. Imaginemos, por ejemplo, todas las transacciones que se realizaron hoy, el día de hoy en el planeta. Nadie las organizó. Obviamente sería ridículo pensar que alguien pudiera organizar todo eso. O si quieren, en un tema muchísimo más banal, imaginemos si hubiera una oficina para determinar cuáles serían las mejores parejas y matrimonios. Es decir, una oficina que dijera, vamos a analizar a todas las mujeres y a todos los hombres para determinar cuál sería la mejor combinación de quién con quién. Bueno, anticipo, y creo que todos aceptarían de que eso sería un desastre, ¿no es cierto? Que sería lo peor que nos podría ocurrir. Hay un orden espontáneo en el cual de alguna forma nos vamos encontrando unos con otros. No es perfecto, porque sabemos que hay divorcios, hay peleas, hay de todo, pero que funciona, digamos, y que va generando familias y que va generando relaciones, etcétera, etcétera, y donde no hay nadie que intervenga para, salvo alguna suegra a veces, digamos, pero no hay nadie que intervenga para decir esto se debe hacer así o allá, o se tendría que casar aquel con con el otro. Sobre todo ahora de que los sistemas, digamos, de matrimonios arreglados ya no rigen más, ¿no es cierto? Entonces, esos son órdenes espontáneos que van coordinando las acciones de la gente, coordinando las acciones de forma tal de que, de que podamos interactuar mejor en la sociedad sin interferir unos con otros, y es más, no solamente sin interferir unos con otros, sino además cooperando unos con otros, en última instancia, aunque estemos compitiendo, pero estamos cooperando, digamos, en generar todo un marco en el cual todos vamos a poder satisfacer mayor cantidad de necesidades que de otra forma. Bueno, entonces dijimos, estos son estos 4 elementos esenciales, ¿no? Repasemos: división del trabajo, valor subjetivo, órdenes espontáneos y el funcionamiento de los mercados. Entonces, ahora lo que quiero plantear es que para que este mercado funcione hacen falta una serie de instituciones. El mercado no funciona en un vacío de normas o en un vacío institucional. Hace falta un cierto marco institucional. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son entonces las instituciones necesarias para que este mercado funcione? Porque no actúa en un vacío de normas. Entonces, en primer lugar, quiero aclarar a qué llamamos instituciones, por lo menos desde esta perspectiva económica, porque la palabra institución suele ser utilizada en el lenguaje común para describir a veces lo que en realidad es más una organización. Es decir, se le llama institución a una universidad, a un teatro, a un club de fútbol, se dice es una institución. Pero desde nuestra perspectiva, una institución es un conjunto de normas, digamos, las pautas de acción. Es decir, si ponemos un ejemplo, ya que todos conocen bien el fútbol, digamos, no son instituciones los clubes de fútbol o la FIFA, digamos, esos son organizaciones. Lo que llamaríamos institución es el cuerpo normativo, aquello que vincula a la FIFA con las ligas nacionales, digamos, o las asociaciones nacionales, con los clubes, el reglamento del deporte, esas son las reglas de juego, ¿no? Entonces, las instituciones
son un conjunto de normas que tienen como objetivo ayudarnos a coordinar las acciones entre los individuos. Tomemos un ejemplo típico en esto que son las reglas de tránsito. Si uno se pone a pensar de que uno va en una ruta y se cruza con un auto que viene en la dirección contraria a 100 kilómetros por hora, es una locura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es un peligro mortal. Sin embargo, todos lo hacemos inconscientemente asumiendo de que cada uno va a cumplir una norma, que es en este caso de que cada uno mantiene su derecha. Y si cada uno mantiene su derecha, nos cruzamos a 100 kilómetros por hora y no pasa nada. De hecho, los accidentes ocurren cuando por alguna razón alguno no cumplió alguna norma y entonces ahí se produce un accidente. Pero imaginemos, por ejemplo, una situación con ausencia de normas. Imaginemos que llegamos a un planeta extraño en el cual lo que vemos es una franja de cemento y aterrizamos con la nave ahí y empezamos y hay algunos símbolos y signos que no entendemos y viene un vehículo de enfrente, digamos. ¿Qué haría uno en esas circunstancias? Bueno, mínimo parar, porque yo no sé si este vehículo me va a querer pasar por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo, no sé cómo es, no conozco la norma. Entonces esa norma me da inseguridad, no sé cómo avanzar. Entonces, en cambio, si hay una norma que conozco, entonces nos permite coordinar nuestras acciones y nos permite, por supuesto, ser más eficientes en ese sentido. Podemos viajar a más velocidad y no tener que estar pendientes de por dónde me va a pasar el próximo que venga por delante. Entonces, ese es el papel que cumplen las normas. Estas normas hay de dos tipos. Las normas pueden ser formales o pueden ser informales. Las normas formales son normas que son escritas, normalmente, son normas que han sido dictadas por un órgano creado para ese efecto. Hay algún organismo de control y hay además algún tipo de sanción por su incumplimiento. Es decir, pensemos por ejemplo en una ley. Hay un Congreso, la ley es escrita, la ley le dice a alguna agencia gubernamental que controle algo y aplica sanciones si no se cumple la ley. O sea que tienen esos cuatro elementos. Ahora, hay una enorme cantidad de otras normas que cumplimos a diario, que son normas informales. Y son normas que regularmente no están escritas, que no las dicta nadie, sino que se extienden en tanto y en cuanto son aceptadas por la gente, que luego no hay un mecanismo, un órgano de control que no sea la gente misma, y suele haber sanciones, pero sanciones también de tipo social. Entonces, para poner de nuevo un ejemplo muy simple de esto, supongamos que uno va a un banco y encuentra que en el banco hay una fila delante del cajero. La fila esa sigue una norma que no está escrita en ningún lado, pero es la norma de el que primero llegó lo atienden primero. Se hace fila, ¿no es cierto? Es por tiempo de llegada. ¿Dónde está escrita esa norma? Bueno, no está escrita en ningún lado. Pero es una norma que todos sabemos que existe, que la cumplimos, que si no la cumplimos hay una sanción porque nos van a decir cosas a veces no muy agradables si queremos adelantarnos a esa fila, y la misma gente va a ser la que en todo caso va a controlar que no haya colados, digamos, de que no haya gente que se quiera adelantar. Es una norma, no está escrita, pero y como esas hay enorme cantidad de normas que afectan a diario nuestra conducta y que son normas de tipo informal. Estas dos, entonces el conjunto de normas formales o informales, forman el marco institucional, el marco de normas dentro del cual un mercado funciona. Y por cierto es que no es menor el tema de qué tipo de normas. Porque, por ejemplo, veamos las de tránsito. Lo cierto es que sabemos que hay países en los cuales se maneja por la derecha y hay países que se maneja por la izquierda. Está bien, o por la derecha o por la izquierda. El asunto es que haya una norma.
pero la verdad es que da un poco lo mismo, ¿no es cierto? Por la derecha o por la izquierda, es cuestión de acostumbrarse. Pero el tránsito funciona relativamente bien en los países que van por la derecha y igual en los países que van por la izquierda. O sea que parecería dar lo mismo. Pero en el ámbito del funcionamiento del mercado, de pronto hay normas en las cuales no todo es lo mismo, no da lo mismo. Hay ciertas normas que permiten un mejor funcionamiento de los mercados y una mejor coordinación de las acciones de la gente, y hay ciertas normas que no, que lo impiden y que lo interfieren y que lo perjudican. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuáles son las normas que permiten el buen funcionamiento y cuáles las que no? Bueno, voy a empezar con algunas básicas y para eso de nuevo, ya que siempre recurrimos a la sabiduría de los clásicos, voy a hacer una cita que no es textual, pero más o menos de algo que decía David Hume. Y David Hume decía que para toda sociedad, para que toda sociedad funcione correctamente, hay que cumplir básicamente con tres leyes fundamentales, que son, y lo decía en estas palabras y luego lo voy a aclarar, ¿no? Decía, la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento y honrar la palabra y las promesas. Es decir, en términos más nuestros y actuales, estaba diciendo el derecho de propiedad, es decir, la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento, es decir, la realización de contratos libres, y honrar, cumplir con las promesas y los compromisos establecidos. Y David Hume decía que básicamente cumpliendo esas tres leyes era lo necesario para que una sociedad prospere. Bueno, fíjense ustedes a veces qué difícil es que lograr de que las sociedades se cumplan esas tres leyes, ¿no es cierto? Porque hay cantidad de ejemplos podríamos dar en los cuales se ven estas normas básicas avasalladas o pisoteadas. Y cuando se ven avasalladas o pisoteadas, vamos a ver las consecuencias que eso trae para el funcionamiento de la economía. Veamos algunas de ellas, sobre todo estas dos primeras, como con un poquito más de detalle. Entonces pasemos ahora al tema de la primera, que es el derecho de propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? ¿Cómo surge? ¿Qué función cumple? El derecho de propiedad es una institución de fundamental importancia para la vida en sociedad. Es más, diría que la sociedad no existiría si no existiera el derecho de propiedad. Imagínense ustedes una situación en la cual el derecho de propiedad no existiera. ¿Cómo sería la vida en un mundo como ese? Imagínense que uno estuviera en su casa y cualquiera pudiera entrar, abrir la heladera, servirse, prender el televisor, poner lo que quiera, sentarse en el sillón, meterse en su cama. Sería una vida bastante terrible. Es más, uno se preguntaría, ¿para qué voy a tener una casa si luego resulta que se mete cualquiera acá y usa todo? Para eso yo trato de ir a buscar la casa de otro. Pero en esa situación en la cual los otros usarían mi casa y yo buscaría la casa de otro, déjenme decirle algo, no habría casas, porque nadie estaría nunca dispuesto a construir ninguna casa, ya que cualquiera te la puede usar. Entonces, está claro que necesitamos de este derecho de propiedad, que voy a decir una palabra que suena políticamente incorrecta, pero que uno de sus elementos centrales es la capacidad de excluir a los no propietarios. Y ese es el elemento central, la capacidad de excluir al no propietario. Y uno lo puede entender muy bien con su propia casa. De hecho, a la casa de uno entra ¿quién? Entra a quien uno invitó o a quien uno deja entrar. Aquel que entra de otra forma lo llamamos ladrón, en realidad, o está cometiendo algún tipo de delito, ¿verdad? Esa capacidad de excluir. Yo puedo excluir a todos y tengo el derecho a dejar entrar y a invitar a quien yo decida dejar entrar. Y eso es lo que establece entonces el derecho de propiedad y mi capacidad entonces de tomar decisiones sobre ese recurso. Y por lo tanto genera el incentivo, además de tener una casa y de cuidarla y de protegerla. Bueno, ahora bien, pero esta figura de la propiedad tiene algún tipo de justificación y en todo caso, ¿cómo surge la propiedad y qué tiene que ver con la economía?
Bueno, estos temas de nuevo han sido planteados antes de los economistas por gran cantidad de filósofos. Voy a citar a uno aquí muy conocido y relevante en este tema, que es el filósofo inglés John Locke. Y Locke quería responder una pregunta también que abrumaba en cierto sentido a los filósofos durante siglos. Y esto es que las Sagradas Escrituras, digamos, la Biblia, parece decir que Dios entregó al planeta y a todos sus recursos a la humanidad en su conjunto. Entonces, si esto es así, de que Dios le dio al hombre, ¿no es cierto?, la tierra, los animales, etcétera, todas las plantas que existen en el planeta, ¿cómo es que de pronto podemos justificar una institución que excluye a los demás del uso y del aprovechamiento de un determinado recurso? ¿Cuál era la justificación? Bueno, ese era el dilema que se encontraban estos filósofos, y John Locke desarrolla una teoría y una respuesta a ese punto. En primer lugar, señala un tema muy interesante y él dice, bueno, es precisamente esa apropiación de determinados recursos la que permite que esos recursos existan. Porque si uno no se pudiera apropiar, entonces no estaría produciendo ese recurso. Es decir, tomémoslo esto, por ejemplo, pensando en algún tipo de cosecha agrícola. Si yo no me puedo apropiar del resultado de la cosecha, yo no voy a sembrar directamente. Entonces el recurso no va a existir. Precisamente el hecho de que yo me pueda apropiar del resultado de la cosecha es el que va a permitir que exista el recurso de ese trigo que luego yo podré intercambiar con otros recursos que otros tengan. Entonces el argumento de Locke es que es precisamente la asignación de derecho de propiedad la que permite eso, ya que en ausencia de ese derecho nadie estaría produciendo nada y estaríamos reducidos a la más absoluta pobreza. Es precisamente esa capacidad entonces la que ha generado el incentivo para promover la riqueza. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a aplicar esfuerzo y trabajo en tanto y en cuanto uno entienda que es propietario de los resultados de ese trabajo. Es decir, yo voy a trabajar porque entiendo que soy propietario de mi esfuerzo de trabajos. Si lo que yo voy a producir lo agarra cualquiera y se lo lleva a otro, bueno, entonces para eso no produzco. Entonces, Locke señala esto como un elemento central. Luego señala otro punto muy interesante también, y es que la propiedad es un concepto mucho más amplio del que normalmente nosotros pensamos, porque la propiedad parte en verdad de la propiedad que uno tiene sobre su propio cuerpo. Así que la primera propiedad que tenemos somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Y de ahí se deriva, de este derecho de propiedad, todo lo que ahora llamaríamos derechos humanos. Como soy propietario de mi cuerpo, entonces tengo un derecho sobre mi persona y ningún otro puede interferir y violentar mi propiedad. No pueden violar mi propiedad, que es mi cuerpo. Igual que yo no puedo, por supuesto, violar la de otros. Y como soy dueño del cerebro, entonces tengo libertad de pensar lo que quiera y no otro tiene el derecho de imponerme lo que yo debo pensar o no. Y como soy propietario de mi fuerza de trabajo, tengo también derecho al fruto de mi esfuerzo de trabajo. Quiere decir que todo lo que llamamos entonces, de nuevo, derechos humanos, en realidad podrían resumirse en el derecho de propiedad a la persona y a las cosas. Y respecto de las cosas, diría Locke, ¿cómo es que surge el derecho de propiedad sobre las cosas? Bueno, él plantea una interesante teoría que puede justificarlo por un lado y puede explicar su nacimiento, y es, Locke dice, la propiedad surge cuando uno mezcla su trabajo con un recurso que no tiene propietario, es decir, un recurso que no tiene dueño. Entonces, lo que ocurre es, supongamos que, ya que estamos hablando, y en ese momento la propiedad más importante era la propiedad de la tierra, supongamos que estamos hablando de que uno llega a un valle, y en el valle
no hay nadie, no es de nadie. Entonces el argumento de Locke es que uno puede reclamar una primera posesión sobre aquella parte de ese valle en la cual uno haya mezclado su trabajo con. Es decir, esto particularmente que haya sembrado, o que haya cercado para poner animales, o que haya ocupado con una vivienda. Eso yo lo puedo reclamar como propio. No puedo reclamar todo el valle. Es decir, no puedo decir, venga un escribano, venga un notario, por favor, escribano, haga una escritura aquí, que yo soy el propietario de todo este valle. No, no, no. Usted solamente de aquello que pueda ocupar. Todo lo demás queda libre para que vengan otros y lo ocupen otros como propietarios originales, digamos, como los que generan la primera posesión. El derecho de propiedad se va generando como por etapas, digamos. Primero está la posesión, que es que yo ocupo con mi trabajo, y luego efectivamente la propiedad es cuando los demás reconocen mi posesión. Es decir, y ya reconocen que eso me pertenece a mí. Entonces, Locke está dando un principio que aún hoy podría aplicarse a distintas áreas. Eso él lo planteaba sobre la Tierra, pero uno lo podría pensar en cuestiones muchísimo más tecnológicas ahora. Por ejemplo, uno podría decir, ¿pueden los norteamericanos o el señor Armstrong reclamarse propietario de la Luna porque fue el primero que llegó ahí? Bueno, no. Según el principio de Locke, es aquello que hayas podido ocupar, y a lo sumo pudieron ocupar, no sé, 100 metros cuadrados de la Luna cuando fueron y la visitaron, pero no pueden reclamar la propiedad del resto, porque hay que efectivamente ocuparlo. Es decir, en este momento nadie puede reclamar esa propiedad porque nadie efectivamente la está ocupando. Pero eso es un tema, claro, parece un ejemplo medio absurdo, pero uno podría hacer el mismo argumento, por ejemplo, con las posiciones de los satélites en las órbitas. Por ejemplo, un satélite está ocupando una órbita. Podría decirse que generó un derecho de propiedad sobre esa posición, y bueno, sí, si es un primer ocupante que ocupó eso por primera vez, podría perfectamente ser. Entonces, Locke plantea algo que puede, por un lado, justificar la figura del derecho de propiedad y también explicarla históricamente. Porque es altamente probable que esto haya ocurrido efectivamente así. La propiedad sobre la tierra surge cuando el ser humano deja de ser nómade. Esto ocurre sobre todo al final de la era glacial, da unos 10.000, 11.000 años, y cuando se empieza a dedicar a la agricultura. Y cuando se empieza a dedicar a la agricultura empieza a ocupar efectivamente la tierra, y entonces empieza a generar un derecho de primera posesión y a generar un derecho de propiedad. Planteo al pasar nada más que esta visión del derecho de propiedad de Locke, tal vez este es un tema que voy a sugerir para los días de seminario, plantea una discusión interesante acerca de estos ahora llamados derechos de los pueblos originarios. ¿Tenían los pueblos originarios un derecho de propiedad preestablecido cuando llegaron los españoles y se lo quitaron o no? En fin, es toda una discusión. ¿Y podrían reclamarlo hoy, 500 años después? Si ese fue el caso o no. ¿Y qué pasaba cuando eran nómades y no tenían una posesión efectiva de un determinado territorio? En fin, todas preguntas de no fácil discusión, pero que involucran a este principio entonces del derecho de propiedad. Pero lo cierto es que entonces la vigencia del derecho de propiedad es fundamental porque es la que genera entonces el incentivo a producir y además comentamos antes de que el mercado es donde se realizan intercambios y todo intercambio que se produce es un intercambio de derechos de propiedad. Es decir, cada vez que estamos intercambiando algo, en verdad estamos intercambiando derechos de propiedad. Voy a comprar una golosina en el kiosco y estoy intercambiando el derecho de propiedad sobre mi dinero que entrego por el derecho de propiedad sobre la golosina que me entregan. Y en ese momento se produjo ese intercambio de derechos de propiedad. Entonces, es una institución omnipresente, digamos, está presente en todo y es de
de fundamental importancia. ¿Cuándo surge, ahora desde el punto de vista económico, digamos, el derecho de propiedad? Bueno, y ahora voy a seguir a otro autor, este es uno de la Escuela de Chicago, que se llama Harold Demsetz, y escribe un muy interesante artículo que se llama Hacia una teoría de los derechos, hacia una teoría económica de los derechos de propiedad. Y él dice que el derecho de propiedad surge cuando un bien se vuelve escaso de forma tal de que hay que asignarlo de alguna forma. Es decir, que Robinson Crusoe, volviendo a Robinson Crusoe en la isla no le importa el derecho de propiedad. ¿Para qué le importa el derecho de propiedad? Está solo. Incluso cuando llega viernes, tampoco van a estar dividiendo la tierra con él. Sí va a empezar a haber derecho de propiedad, porque Robinson Crusoe le va a decir, mira, esta cama es mía, ahí vos no dormís, y esta cabaña es mía y acá vivo yo. Ese tipo de cosas. Pero después probablemente no tenga ningún sentido andar repartiéndose lotes o parcelas en la isla, no tiene sentido, porque la isla es suficientemente amplia. Pero cuando la isla se vuelve relativamente escasa, ahí surge la importancia del derecho y la necesidad del derecho a propiedad para evitar la depredación. Y Demsetz trae un ejemplo histórico que es tremendamente interesante. Se refiere a una tribu de indios en la península de Labrador, en lo que ahora es Canadá. Y en ese momento, eran indios en ese clima ahí en Canadá que hacían uso de castores, probablemente para las pieles y luego también para comer de pronto algún castor. Pero claro, mientras estaban los indígenas ahí, había castores para todos, digamos, no había mayor escasez. Llegan los colonos, y cuando llegan los colonos europeos, quieren comerciar pieles, es decir, no es que vinieron a sacarle los castores o el territorio, no, vienen y quieren comerciar y quieren comprar pieles de castor. Entonces imagínense ustedes eso, la demanda de pieles de castores se multiplica varias veces, el precio de las pieles de castores se multiplica varias veces. Los indios se dieron cuenta de que de esa forma los castores iban a desaparecer, que todos iban a terminar matando castores para vender las pieles y que nadie iba a producir y a cuidarlos. Entonces esos indios empezaron a desarrollar derechos de propiedad sobre los castores, que básicamente lo que hacían era asignar zonas, y entonces esta zona es tuya y acá estos castores son tuyos, y tú los vas a cuidar y los vas a querer en última instancia reproducir, no eliminar. Entonces el derecho de propiedad surge cuando económicamente se hace necesario, porque es un recurso que ahora está como disputado y que por lo tanto hay que racionar su uso. En nuestros países la importancia del derecho de propiedad es visible también en algún tipo de historia. Yo voy a contar una, bueno, a mí me toca conocerla de acá, ¿no es cierto? Pero no se ha dado solamente aquí. Termino con este cuento. Cuando llegan los españoles aquí a esta zona que se llama La Pampa, ustedes saben que aquí uno puede ir 700 kilómetros en cualquier dirección y no encuentra ni la más mínima montaña. Es absolutamente llano y aburrido el paisaje. Pero llegaron aquí y trajeron por primera vez vacas y toros y caballos y yeguas y se fueron luego para el Paraguay porque en realidad buscaban oro. Estos animales acá se reprodujeron en forma salvaje y generaron un ganado salvaje que recorría ahí porque era una zona muy apta para ese ganado. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la primera industria, que era la industria del cuero. Y esa industria se producía a través de expediciones que salían a cazar, mataban a los animales, le sacaban el cuero y el resto quedaba ahí porque no se aprovechaba. No existía todavía la tecnología del frigorífico. Bueno, estos a punto tal cazaron vacas que parecía en un momento uno de los virreyes llama la atención de que las vacas se están por extinguir. Miren, que a un argentino le digan que las vacas se están por extinguir es muy raro. Si acá hay más vacas que gente, imagínate. Pero se estaban por extinguir las vacas y era un problema de derecho de propiedad. Y era un problema que las vacas no eran de nadie, entonces todo el mundo las mataba y nadie las criaba.
Es lo mismo que le pasa a las ballenas ahora, o a los elefantes en algunos lugares del África. Sin embargo, vino una tecnología muy simple que permitió establecer el derecho de propiedad y nunca más la vaca tuvo peligro de desaparecer, que es el alambrado. El alambrado ahora permitió establecer, de acá para acá las vacas son mías y yo las crío y las reproduzco, de acá para allá las vacas son tuyas, tú las crías y tú las reproduces. Y a partir de ese momento las vacas nunca estuvieron en problema de extinción y por el contrario se multiplicaron. Los problemas que nos encontramos hoy de especies que corren peligro de extinción se debe a que tienen serios problemas en su derecho de propiedad. Bueno, hasta acá entonces el tema de la importancia de esta institución básica y fundamental. En ella y los contratos, que en realidad son intercambios de derecho de propiedad, forman la base institucional del funcionamiento de los mercados. A continuación, lo que veremos va a ser cómo eso da luego resultado a que se formen precios y cómo eso genera a su vez un cierto grado de eficiencia en el funcionamiento de la economía. Solemos decir, por ejemplo, que, bueno, que la sociedad quiso tal esto o quiso aquello, pero ¿qué es la sociedad? Si no es en realidad el conjunto de los individuos. O en términos más banales, digamos, podemos decir algo así como la hinchada del Colo-Colo insultó al referee. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso ocurre en todas las canchas, ¿no es cierto? Acá también. ¿Pero qué quiere decir eso? La hinchada del Colo-Colo. ¿Quién específicamente? No es. ¿Quiénes son? ¿Todos? ¿Los 30.000 que había en la cancha? ¿O 10 o 1? No me deja entender lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó es que hubo acciones individuales. Y eso es lo que tengo que estudiar. La acción es inevitablemente individual. O para poner otro ejemplo simple pero tonto también de la economía, solemos hablar, y yo mismo, obviamente que suelo decir eso porque utilizamos metáforas en última instancia, pero suelo decir, la Argentina exporta carne a Alemania. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Porque yo la verdad yo no tengo ni una sola vaca, yo consumo carne. Quiere decir que yo no le vendo una vaca a nadie, no le vendo ni un gramo de carne. Entonces esa frase, la Argentina exporta carne, ¿qué quiere decir? O yo no soy parte de la Argentina, o algo acá está ocurriendo porque yo no estoy haciendo nada al respecto. Lo único que hago es comerme un asado de tanto en tanto. Es decir, entiendo eso entonces que lo usamos en términos estadísticos y agregados, pero está claro que ahí lo que efectivamente ocurrió es que hay un señor aquí en la Argentina que tiene vacas o que tiene carne, o un conjunto de señores en una sociedad y en una compañía, que le vendieron a otro señor en Hamburgo, o otro conjunto de señores en Hamburgo, le vendieron carne, punto. Pero son en última instancia siempre acciones individuales. Como tal, la Argentina no exporta carne, porque la Argentina no exporta nada. Es una figura estadística. Lo que sucede, lo que está queriendo decir es que hay gente acá en este territorio que alguien dice que se llama así, que le está vendiendo a su vez carne a otro que decimos que se llama Alemania. En fin, pero en el fondo hay una acción claramente individual. Entonces, lo que hacemos en economía es estudiar esas acciones individuales. No estudiamos la motivación, qué motiva a la gente a actuar es del ámbito de la psicología. Bueno, dicho eso, vamos antes tal vez a plantear un poco por qué lo vamos a hacer esto desde el ámbito de la economía. Bueno, una respuesta obvia y sencilla es porque la disciplina que yo conozco, no podría hablar de otras cosas, digamos, pero lo cierto es que la economía tiene un delimitado campo de acción y entonces tal vez valga la pena comenzar a señalar cuál es el campo de acción que analiza la economía. Porque muchas veces uno se encuentra definiciones del tipo tal como la economía lo que trata es la forma en la cual la sociedad asigna recursos escasos para satisfacer cuáles son sus objetivos, por ejemplo, una definición de ese tipo. Y la verdad que es una definición engañosa.
Y esto va a tener que ver con el primer punto que vamos a tratar acá. Porque plantea el problema como un problema que la sociedad debe decidir y no un problema en realidad que depende de las acciones que cada individuo realice. Entonces, en verdad, lo que tal vez esa visión corresponda más a la sociología que a la economía en particular. Pero la economía en sí lo que trata de hacer es entender las acciones de los individuos y las consecuencias de esas acciones que son necesariamente individuales. Es decir, todos lo que vamos a estudiar, digamos, en economía es cómo todos tenemos que actuar para resolver un problema básico que se nos presenta en este mundo, que es enfrentar el problema de la escasez. Vivimos inevitablemente en un mundo signado por la escasez. De hecho, si no hubiera escasez, no habría problema económico. Pero no, ocurriría algo más. No solamente no habría problema económico, sino que no habría acción, porque no sería necesario actuar si no hubiera escasez. Solamente actuamos porque esa restricción que nos impone la escasez nos dice que no vamos a poder alcanzar todos los fines que quisiéramos alcanzar, que tenemos que, y acá es donde aparece la palabra, tenemos que economizar en los pocos medios que tenemos para asignarlos a aquellos fines que entendamos que son los más valiosos. Pero no vamos a poder alcanzar todos. Claro, uno podría pensar, bueno, pero hay algunos que sí pueden alcanzar todos. Imagínate Bill Gates, otra serie de cursos sobre temas de filosofía política, etcétera, que ya van a ver esos temas. Pero acá lo que vamos a hacer es tratarlos desde la perspectiva del análisis económico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender cómo funcionan cada uno de estos dos caminos, cómo funciona el camino del mercado y cómo funciona el camino de la política, y luego vamos a ver los problemas que se le presentan a cada uno y de qué manera esos problemas se pueden resolver. El camino del mercado va a ser necesario que analicemos cómo funcionan los mercados, cómo transmiten información. En general vamos a ver que todos los problemas que nos vamos a encontrar acá son problemas de información o de incentivos. Es decir, uno u otro. Pero esa va a ser la esencia de los problemas que nos enfrentamos. Entonces, la pregunta que nos vamos a plantear es que en qué medida los mercados o en qué medida la política pueden resolver esos problemas de información y de incentivos. Y luego veremos, en todo caso, o nos plantearemos también qué solución corresponde a cada uno de ellos, qué es lo que correspondería, hay algún criterio para establecer qué es lo que debería caer en la órbita del mercado y qué es lo que debería caer en la órbita del Estado. Por supuesto, esto, de nuevo, dentro del ámbito de lo que la teoría económica tiene para ofrecer. Y la conclusión, adelanto la conclusión, o una conclusión, digamos, de esto, pero que es de fundamental importancia, y es que tanto uno como otro camino van a necesitar de buenas instituciones para poder funcionar correctamente. Es decir, tanto el mercado como la política van a permitir a la gente satisfacer mayor cantidad y mejor sus necesidades si es que hay un adecuado marco institucional que permite un buen funcionamiento de los mercados o un buen funcionamiento de la política. Entonces, vamos a ver en definitiva luego también, bueno, cuáles son esas instituciones, las que permiten al mercado funcionar y las que permiten a la política funcionar correctamente. Bueno, bienvenidos todos entonces a este curso que se llama El Foro y el Bazar. Y debo decir que le puse ese nombre un poco de manera interesada, porque así se llama un libro que he publicado como ebook. Y la esencia, entonces, el nombre quiere transmitir un poco cuál es la esencia del contenido, también de lo que vamos a ver acá.
El foro y el bazar o quiere señalar que hay dos caminos esencialmente a través de los cuales la gente busca satisfacer sus preferencias en la vida. Uno de ellos es el mercado, y ese es el bazar. Y el otro es la política, y ese es el foro. De hecho, por esa razón, tanto el curso como tomando entonces el nombre del libro, se llama El Foro y el Bazar. En todas nuestras sociedades vamos a encontrar estos dos caminos, con mayor proporción de uno o mayor proporción de otro. Vamos a ver que cuánto va de un lado, cuánto va del lado de la política, cuánto va del lado del mercado. Fluctúa con el tiempo, va variando, fluctúa y es diverso también en distintas sociedades, pero lo cierto es que todos tenemos esas dos vías alternativas delante de nosotros. La del mercado es fácil de comprender. Tenemos que ofrecer algo, tenemos que producir algo, tenemos que trabajar y recibir por eso una remuneración a cambio, y con eso vamos y compramos en el mercado las cosas que necesitamos. Básicamente yo doy clases y con lo que recibo de las clases voy al supermercado y compro las cosas que necesito. Es decir, abastezco y satisfago muchas de mis necesidades a través del mercado. Ahora, hay otras que provienen de la política y del Estado, es decir, la justicia, la seguridad, a veces la educación, a veces la salud, etcétera, depende de las personas y depende de los lugares. Hay ciertas necesidades que son satisfechas, digamos, uno las busca a través de la política y el Estado. Entonces, la idea acá es que vamos a analizar estos dos caminos desde el punto de vista económico, por supuesto, porque ustedes van a tener, si quiere, con todo el dinero que tiene, puede alcanzar todos los objetivos que quiera. Bueno, no. Te voy a poner otro contraejemplo. Pensá en Steve Jobs. Con todo el dinero que tenía no pudo evitar su fin, digamos. Es decir, todos tenemos el tiempo limitado. Aunque no tengamos escasez, aunque pensemos que no tengamos escasez de dinero, de recursos, hay un recurso que nos limita a todos y que es el tiempo. Tenemos una vida y una vida que en algún momento se acaba. Así que el tiempo, ya de por sí el tiempo nos es escaso. Y eso explica en buena medida, por ejemplo, la conducta de un Bill Gates. Porque, ¿por qué se va Bill Gates de Microsoft y se dedica a una fundación a curar la malaria? Porque básicamente está claro que ya incluso en Microsoft ya no iba por el dinero que ganaba. Ya 1 millón más, 1 millón menos a Bill Gates no le hace nada. Quiere decir que, y ahora lo vamos a ver después con mayor grado de lenguaje técnico, digamos, la utilidad marginal del dinero de Bill Gates era muy baja. Entonces no recibía la satisfacción ya de 1 millón más o 1 millón menos de lo que podía recibir en hacer un trabajo que lo hace gratuitamente, pero en el cual recibe una remuneración, llamémosle espiritual, por el hecho de estar haciendo algo, por ejemplo, para curar la malaria en África. Eso es lo que explica ese tipo de conducta. Y seguramente Bill Gates lo hace porque entiende que su tiempo es limitado, de que su tiempo es escaso y que se plantea en algún momento: ¿qué voy a hacer del resto de mi vida? Si tengo, yo sé que se va a acabar, entonces ese tiempo escaso que tengo lo tengo que asignar de una manera económica, es decir, tengo que economizar ese tiempo. Bueno, es decir, estamos enfrentados por esto, y lo que hace la economía entonces es estudiar las acciones que llevamos adelante para asignar medios que son escasos a los fines que querramos alcanzar. De esto se desprende que lo que estamos analizando entonces es la acción individual, pero tal vez es una redundancia decir eso, porque ¿qué otro tipo de acción hay si no es la acción individual? No hay otro tipo de acción, aunque la verdad que muchas veces nosotros utilizamos metáforas como si fuera posible que los grupos actuaran, es decir, le asignamos vida a entes que en la realidad no actúan por sí mismos.